gracias por estar aquí, que sabemos que, como siempre, las agendas son apretadas y no es fácil estar en todos los sitios, pero creo que la ocasión lo merece. Lo primero, por agradecer la presencia del alcalde, que sabemos que su agenda es complicada. Y nada, yo en este caso, como representante de la productora, únicamente contaros que estamos encantados de poder venir a Vigo con este musical, un musical que para nosotros, dentro del portfolio que tenemos de musicales, para nosotros es un poco nuestra joya, ¿no? Hablábamos Alicia y yo ahora de que es un musical que todo el mundo que entra no sabe a lo que entra, y cuando sale diciendo qué es lo que he visto, ¿no? Porque es difícil de explicar. Si hablamos del Principito, no estamos hablando del Principito, porque no es una obra infantil, es una obra de adultos. Si hablamos de Antoine de Saint-Exupéry, es verdad que mucha gente no lo conoce ni conocía su vida, con lo cual nos encontramos en un limbo, nunca mejor dicho, de comunicación, en cuanto a la gente, voy a verlo, y si voy a verlo, ¿qué es lo que me encuentro, ¿no? Y al final lo que te encuentras es una obra de prácticamente una autobiografía de un autor que nadie conocía, que lo hizo en una época muy complicada, y que yo creo que reprodujo su propia vida, casi predijo hasta su muerte, ¿no? De hecho, podemos contar una anécdota, y es que lo que cuenta el musical prácticamente lo hemos vivido nosotros a la hora de coger los derechos. Básicamente, ¿no? Tanto para poder coger los derechos del libreto como los derechos de los dibujos. Lo que queremos por vuestra parte es que animéis al público a asistir, porque evidentemente cuando hablamos de musicales, como por ejemplo pueda ser El Médico, que es otro musical nuestro, o El Tiempo entre costuras, que hemos estrenado la semana pasada en Zaragoza, probablemente la gente se hace mucho a la idea de qué estamos hablando, ¿no? En este caso no, y estamos convencidos de que el que venga va a repetir, se va a encontrar con un mensaje que nunca mejor dicho, y nunca más que ahora, con mensajes muy importantes, y que seguramente aquel que leyó el libro le tendrá que volver a leer porque vio que no entendió nada. Que la obra explica mucho mejor lo que era la rosa, o lo que era el rey, o lo que era la serpiente en aquel momento para el autor. Y además, con la situación que estamos viviendo de la pandemia, creo que evoca mensajes que son más actuales que nunca, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos, y nos estamos dando cuenta de que la vida está para vivirla, que tenemos que tener cuidado, y creo que es uno de los mensajes que lanza el propio libro. Hola, buenos días, ¿qué tal? Dale. Perfecto. La cultura segura. Muy bien, pues Antoine. ¿Qué es Antoine? Antoine mezcla realidad y ficción, que además está representado con la escenografía, está como la arena del desierto y luego la realidad. La vida de Antoine, ¿cómo es la vida del creador del Principito? Tiene que ser un hombre, efectivamente, tuvo una vida turbulenta, arriesgada, fue piloto en la guerra, fue piloto de correos, se quedó huérfano muy joven, se crió en un entorno muy femenino, una aristocracia decadente, y tuvo unos accidentes aéreos tremendos. En el Sáhara se perdió durante días, estuvo a punto de la muerte, al borde de la muerte varias veces. Entonces, esa es la mente que crea el Principito. Pregunta a la gente, ¿es una obra para niños? No. Los niños alucinan porque tenemos un hidráulico con un planeta, tenemos un montón de personajes, los niños disfrutan, pero es una obra dirigida al niño que todos tenemos dentro. Entonces, ahí un adulto puede ver muchas más capas. Es muy profunda, es una obra, El Principito, que si os la habéis leído, cada vez que la leéis descubrís algo nuevo. Y somos 9 actores, tiene una música exquisita, compuesta por elefantes, un movimiento escénico por Mariano Botinardi precioso, y la dirección de Ignasi Vidal, que es, ha hilado muy fino. Así que os recomiendo que vengáis a verla con el corazón abierto, y porque, como dice la obra, lo esencial es invisible a los ojos. Así que gracias. Nuestra expectativa sobre el musical era muy elevada. Después de escuchar a Alicia y a Luis, se multiplica exponencialmente. Porque lo que nos describen es la épica del autor y su obra. Es esa interrelación dialéctica entre el que narra, el que crea y la obra creada. Y entre el autor y su obra, las relaciones son complejas siempre. Y Antoine y el Principito tienen una relación muy compleja. Tienen una relación que hay que desentrañar, que hay que interpretar, que hay que descubrir. Y al ponerle música, llega a la esencia y llega al alma. Porque
Los musicales, y los musicales como vosotros hacéis, Luis, que es utilizando grandes obras de la literatura universal y de todos los tiempos, de repente cobran una vida nueva y transmiten la propia dinámica del autor, de Antoine, de su obra y su vida. Y la vida de los autores está permanentemente presente en cada página de sus obras. La vida del autor, la vida de la autora se refleja permanentemente. Cuando te pones a escribir una novela, a hacer un verso, un poema, tu vida está allí. La vida de Antoine está en El Principito y ahora la vamos a descubrir con música, en un musical, y la vamos a descubrir en la escena. Y vamos a ver la épica de Antoine, su propia vida, su propio drama, su propia felicidad. Como todas las vidas, en estas formas cíclicas de ir trazando unos momentos y otros y cómo se van interrelacionando. Y por lo que escucho, es una obra para familias. Los niños se divierten, se entretienen y los adultos vemos reconfortadas nuestras propias sensaciones. Y eso es la cultura. La cultura es una forma dialéctica y desentrañable de una relación entre lo que sucede en la escena y lo que sentimos los espectadores y las espectadoras. Por eso quiero hacer extensiva la felicitación a Iñaki, que siempre nos sorprende trayendo aquí a Vigo las mejores y los mejores, y vosotros sois las mejores y los mejores. Y sabéis que yo en Vigo siempre planteo que Vigo es la mejor ciudad del mundo. Esto es una verdad escatológica y absolutamente indiscutible. Y vosotros sois la mejor compañía para hacer un musical del mundo, porque estáis aquí, porque hacéis magia, porque hacéis y trasladáis la música, porque volvéis la literatura hacia la cercanía, porque las obras universales y sus autores cobrarán vida. Y nos encantará estar aquí. Así que yo le quiero decir a toda la ciudad que el día 29 y 30 de diciembre, todos aquí, todas aquí. Lo vamos a petar. En Vigo lo petamos todo. Somos una ciudad, ya sabemos cómo somos, dinámica, activa, y esto es una joya de los musicales. Esto es lo mejor que se puede presenciar en este momento en Europa. Y sabéis que yo tengo una relación dialéctica compleja con el alcalde de Nueva York. ¿Sabes? Yo invité al anterior alcalde de Nueva York que viniera a la Navidad de Vigo, no vino, y lo quitaron. Ya no es alcalde. Bill de Blasio dejó de ser alcalde porque no quiso venir a Vigo. Y por tanto iba a decir que seguramente de los mejores musicales que se pueden ver en este momento. Y por eso al alcalde de Nueva York le digo que os lleve allí. Que os lleve a Nueva York, que estéis en Nueva York y que allí sigáis este triunfo, porque esta obra está a ese nivel. Está al nivel de las grandes representaciones musicales que se pueden hacer. Y yo, como soy el alcalde de Vigo, pues me sumo a una parte del éxito y digo que todo el mundo aquí, y mi reconocimiento porque estéis, mi agradecimiento, Iñaki, por vuestro trabajo, y ya sabéis, 29 y 30 de diciembre, todos en el Mar de Vigo para ver Antoine, el musical de la obra del autor del Principito. Muchas gracias.